Hola, hola, buenas tardes mis hermanos, mis queridos hermanos, nuevamente estoy por acá porque Dios nos llama a esto, a la evangelización. Quiero compartir con ustedes un interesante tema. Les ruego que por favor se tomen un tiempito, se tomen unos minutos para poder meditar, para poder compartir conmigo esta enseñanza. Por favor, les pido que la compartan también con aquellas personas, con los hermanos católicos, con los hermanos que están queriendo buscar a Dios, que están queriendo encontrarse con Dios. Y por qué no, también con aquellos hermanos que están fuera del redil del Señor. A esto me refiero a nuestros hermanos separados o protestantes, como son conocidos, sin faltarles el respeto, ¿verdad? Compartir es una manera de evangelizar, aprovechar los medios de comunicación y las redes sociales que tenemos para poder evangelizar. Ya pronto pues vamos a tocar el tema que quiero tocar, pero antes quería mencionar esto. Por favor, compartan con sus familiares. Ustedes que creen en Dios, por favor, tómense el tiempo para estudiar, tómense el tiempo para conocer la fe, porque si no, no sabemos cómo vamos caminando, no sabemos hacia dónde vamos. Este pueblo, dice el Señor, me honra solo con los labios, solo de boca, pero con el corazón y con nuestra mente no. ¿Por qué? Porque no conocemos dónde estamos caminando. Recordemos también que hoy en día hay mucho peligro afuera. Hay Satanás, el reino de Satanás está reinando y muy fuertemente. Hay mucha maldad en el mundo, hay mucha división, hay mucha mentira, hay mucho engaño. Entonces estas cosas están causando mucho daño y está haciendo que la humanidad pierda la fe y por lo tanto que pierda la posibilidad de la salvación. Hechos de los Apóstoles capítulo 20-29 nos dice que dentro de nosotros, dentro de la misma iglesia, saldrán lobos voraces que no perdonarán el rebaño. Gálatas 1 del 6 al 12. San Pablo les escribe y les dice que se maravilla de que tan pronto se hayan pasado a otro evangelio, pero no es que haya otro evangelio, dice, sino que hay quienes tuercen las escrituras para sus propios beneficios. Entonces vemos este gran peligro, que sí hay lobos que sí van a torcer la escritura para engañar y para perder a otros. Colosenses del 2 al 8, que nadie los engañe con filosofías y vanas sutilezas conforme a los rudimentos del mundo, que nadie los engañe, porque van a haber muchos engañadores que van a venir hablando muy bonito. Van a haber muchos que van a venir haciendo muchos milagros, entre comillas, milagros, prodigios engañosos, que van a maravillar a la gente. Y la gente pues sorprendida porque no conoce las escrituras, se van a emocionar al ver este tipo de espectáculos, que son solamente eso, espectáculos y shows. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si nos hacemos llamar cristianos, les invito a que reflexionemos cómo estamos viviendo, qué estamos creyendo, en qué estamos creyendo y dónde vamos caminando. ¿Dónde vamos caminando? ¿Por qué? Porque muchas veces nos llamamos, entre comillas, cristianos, pero el mismo Señor y los apóstoles nos hacen unas advertencias. Por ejemplo, vamos a leer en Santiago 2, 19. Tú crees que Dios es uno, dice, y haces bien. Pero, dice, oigan los que dicen, pero hasta los demonios creen y tiemblan. Hasta los mismos demonios creen en Cristo y tiemblan, dice.
En Mateo 7 del 21 al 23 dice, dice el Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, 31, bueno, hasta 55, hay un gran relato, pero dice el Señor, el que permanece en mis palabras, el que permanece en mis palabras, es verdadero discípulo mío, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. ¿Por qué? ¿Por qué estos textos? Porque precisamente Satanás va a destruir, y Satanás va a destruir presentándote algo muy bonito, algo que sea engañoso, en lo que tú vas a caer. Y hay muchas personas que creen que como Dios es amor, como Dios es misericordia, entonces se olvidan del resto. Como dice, hasta los demonios creen, muchos creen en Cristo y muchos se hacen llamar salvos por creer en Cristo. Pero hay que ver que hay que creer y hay que obedecerle a Cristo, como dice él, el que permanece, el que cumple, el que obedece mis palabras, es verdadero discípulo mío y conoceremos la verdad, dice, porque cuando somos verdaderos discípulos de Dios, nos enamoramos de su palabra y por lo tanto profundizamos, estudiamos y vamos descubriendo esa verdad que es guiada por el Espíritu Santo. Así que yo les invito que por favor, por amor a Cristo, si de verdad amamos a Cristo, si de verdad amamos la palabra, meditemos en todas estas cosas, compartamos, evangelicemos, enseñémosle a aquel hermano que está en el otro redil, aquel hermano que ha sido engañado con estas filosofías vanas y con estas sutilezas huecas, engañosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han surgido muchos lobos voraces que han engañado a las personas haciéndoles creer que ellos están en el lugar correcto, que ellos aman a Dios, que ellos ya están salvados y bueno, hay todo un contexto. Pero debemos saber dónde tenemos que caminar y tenemos que caminar en la iglesia que Cristo fundó. Por eso Cristo funda una iglesia. En el antiguo pacto, el Señor se elige un pueblo, fuera de este pueblo no hay salvación. En el nuevo pacto el Señor ya se elige una iglesia y fuera de esta iglesia no hay salvación, con la única diferencia que tienen la opción de entrar de todas las naciones, de un país, de otro país, pueden entrar a esta iglesia. Por eso es universal, pero se elige siempre una iglesia como un medio para anunciar el evangelio y llevar la salvación, por lo tanto, a las personas. Por eso es importante que prestemos atención a todo esto. Yo he querido hacer un tema totalmente diferente. Esta vez no va a ser el tema de la iglesia, podría ser en otra ocasión. Pero por hoy estaba meditando cómo muchas veces nosotros podemos estar por ahí confundidos. Y es que precisamente eso es lo que hacen, ¿verdad? Los lobos, eso es lo que hacen los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos apóstoles. Hay mucha gente, bueno, prácticamente podríamos decir que yo quisiera hacer una pregunta como título de este pequeño video. ¿Cristo está con nosotros o Cristo viene pronto? ¿Cómo entendemos estas afirmaciones? ¿Cristo está con nosotros ahorita ya o Cristo viene pronto? Porque hay personas que hablamos de que Cristo está y hay otras personas que se expresan y meten miedo que Cristo viene pronto, la segunda venida, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo nosotros poder entender esto? Podríamos pensar, según algunos textos, que Cristo no está con nosotros, que Cristo no está. Podríamos pensar en eso.
Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 2, dice que nos habla de que hay muchas moradas en la casa de mi Padre, dice el Señor. Y dice, me voy, le dice a sus apóstoles, me voy a prepararles un lugar y luego volveré. Me voy a prepararles un lugar. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 26, también cuando Cristo él sabe que va a partir de este mundo, él dice, les enviaré el Espíritu Santo, les enviaré el Consolador, les enviaré, significa que él ya no va a estar, pero él va a enviar, o sea, él va a la casa del Padre, pero él va a enviar el Espíritu Santo. Él dará testimonio de mí. Aquí podríamos entender que Cristo se va y que enviará al Espíritu Santo. San Lucas capítulo 21, verso 27. Cuando Jesús les dice, verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria. Verán venir, significa que no está Él aquí, significa que Él pues está en la casa del Padre, está en el cielo pues, con el Padre, y Él va a venir y dice, verán venir al Hijo del Hombre en una nube y dará testimonio. Bueno, con estos pocos textos podríamos suponer que Cristo no está, que Cristo fue a la morada del Padre y que Cristo en algún momento va a volver, por lo tanto no está. Pero, ¿cómo vamos a entender las propias palabras de Él entonces? Porque en San Mateo 28:20, Él nos dice, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, pero si Cristo dice que va al Padre, que va al cielo, que va a preparar una morada, que Él se va, pero que enviará al Espíritu Santo, ¿por qué dice que estará todos los días hasta el fin del mundo? ¿Cómo podremos entender eso? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, en el verso 23, nos dice que, nos habla, el que me ama de verdad se mantendrá fiel a mi mensaje. Se mantendrá fiel a mi mensaje. Mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Nuevamente, aquí nos dice que el Padre y Él vendrán a nosotros y hará morada en nosotros. Por una parte de expresiones de Cristo nos da a entender que Él se va a la casa del Padre y que obviamente Él volverá en algún momento para los que afirman la segunda venida. Pero también Él le dice a sus apóstoles, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo vamos a entender entonces? Si Cristo se fue y Él dice que estará con nosotros todos los días, ¿cómo podríamos entender entonces de qué manera Cristo está? Sabemos que el mismo Señor Jesucristo afirma que después de su partida, incluso en Pentecostés, viene el Espíritu Santo ya, y el mismo Señor dice que el Espíritu Santo va a guiar a su iglesia, va a guiar a sus apóstoles hacia la verdad plena. El Espíritu Santo nos va a llevar al conocimiento de la verdad. Entonces el Espíritu Santo ya viene. ¿Y entonces qué sucede con Cristo? Nosotros los católicos, nosotros como cristianos católicos, creemos que verdaderamente Cristo está con nosotros, pero Él ha utilizado ciertos medios, ha utilizado algunos instrumentos para quedarse con nosotros. El Espíritu Santo nos está guiando, pero el Señor también nos está para darnos vida. ¿A qué me refiero entonces con esto? Vamos a ver, les voy a buscar por aquí.
a qué me estoy refiriendo? Es a lo que nosotros llamamos la Eucaristía. La Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor. El Señor promete que va a estar con nosotros todos los días, pero el Señor se queda a través de la Santa Eucaristía para darnos vida, porque si hemos leído el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, el Señor nos hace un conjunto de afirmaciones bastante profundas, bastante hermosas, por decirlo así. Evangelio de San Juan. Vamos a ver el verso 48, dice: yo soy el pan de la vida, yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. En verdad les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no tenéis la carne del Hijo del Hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Este es el Evangelio de San Juan, capítulo 6, del 48 en adelante, pero específicamente escuchemos lo que dice el versículo 26. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo permanezco en él. Recordemos que el Señor afirma de que Él se va, que Él va a preparar una morada, que Él volverá, que Él enviará el Espíritu Santo, que Él vendrá en una nube. Pero ¿cómo es eso posible si en Mateo 28:20 también dice que Él estará todos los días hasta el fin del mundo? Todos los días hasta el fin del mundo. Veamos entonces lo que dice San Juan: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esta es la manera del Señor para quedarse con nosotros. Esta es la manera entonces de que el Señor se queda con nosotros, y nosotros como cristianos, nosotros lo creemos. Porque veamos lo que nos dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 22. Después tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y luego dice, hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta es la copa de la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero escuchemos lo que dice: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, dice, con la copa. Entonces Cristo nos quiere dejar su cuerpo, nos quiere dejar su sangre para darnos vida, para que nosotros permanezcamos en Él y Él permanezca en nosotros. Entonces, para nosotros como cristianos, esta es la manera en que Cristo se queda con nosotros, dándonos la vida, permaneciendo en nosotros a través de comer su cuerpo y su sangre, que para nosotros los católicos es la Santa Eucaristía. Y qué importancia tiene, ¿no? Esto de transformar el pan y la sangre, el pan y el vino,
en el cuerpo y en la sangre para darnos la vida. Y por ejemplo vemos la figura del maná. Él mismo dice, comieron el maná y murieron sus padres, dice, pero el pan que yo les daré les va a dar la vida. Entonces, para nosotros los católicos es muy importante hacer esto y lo hacemos todos los días, como dice Malaquías del 1 al 11, pues desde el sol. Pues desde el sol levante hasta el poniente, grande es mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre, en todo lugar, dice, se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una oblación. Pues grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar, en todo el tiempo, nosotros como católicos tenemos la oportunidad de estar consumiendo el cuerpo y la sangre del Señor. Esto lo vemos reflejado en Malaquías del 1 al 11. Ya desde el Antiguo Testamento ya vienen estas profecías. Y Cristo lo hace también a la manera de Melquisedec. Melquisedec pues fue un rey, sacerdote, rey de Salem, del cual no se conocen muchos detalles en la palabra del Señor, pero sí sabemos que Melquisedec utiliza el pan y el vino. Veamos qué importancia le da Melquisedec al pan y el vino y qué importancia le da Cristo al pan y el vino, porque este es el instrumento que va a utilizar para dejarnos a nosotros este gran sacramento que es la Eucaristía, para darnos vida, para que Él permanezca en nosotros y nosotros en Él. Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Era sacerdote del Dios Altísimo. Nada que ver con el sacerdocio levítico, era un sacerdocio totalmente diferente. El sacerdocio levítico ofrecía sacrificios a Dios, sacrificios de adoración, sacrificios para para expiación o perdón de los pecados, pero eran sacrificios de animales, de terneros, qué sé yo, de tórtolas. Y es algo totalmente diferente al sacerdocio de Melquisedec, pues es sacerdote del Dios Altísimo que ofrece pan y vino. Entonces el Señor Jesucristo quiere utilizar esto también para dejarnos a nosotros la vida. ¿Qué dice? Si no me equivoco, lo pueden rectificar, creo que es San Lucas 22 o el 24, por ahí. La historia de los discípulos de Emaús. Estos discípulos, después de la muerte del Señor, iban caminando de regreso a Emaús, iban tristes, iban desconsolados. El Señor los alcanza, pero ellos no lo reconocen. El Señor les pregunta qué le pasa, ellos les cuentan la historia. Ellos pensaban, dice, que Cristo iba a ser el Salvador, pero hasta entonces no lo reconocían. Pasó esto y de alguna manera, pues, como el Señor lo planea todo, ya caía la noche y Él hizo que los discípulos lo invitaran a quedarse a su casa, pero Él sabía lo que iba a pasar. Cristo, en medio de ellos, les sigue comentando las Escrituras, cosa que no entendían ellos todavía, el mensaje de la Escritura, pero dice que al momento de la consagración, al momento de la bendición, al momento de partir el pan, en ese preciso momento se le abren los ojos y lo reconocen, pero el Señor se les desapareció. Pero justamente en ese momento que Cristo parte el pan y se los da, Él hace la bendición, la consagración, en ese momento pues a ellos se le abren los ojos. Por eso nosotros como católicos, nosotros sabemos que es al momento de la consagración, al momento de las palabras dichas por el sacerdote o el obispo, en ese momento es cuando entonces sucede la transustanciación.
que el pan y el cáliz se convierte en el cuerpo y en la sangre del Señor, y verdaderamente nosotros lo creemos por fe, como así sucedió también con los discípulos de Emaús. Entonces nosotros vemos aquí, ¿verdad? La gran importancia que tiene para nosotros el sacramento de la Eucaristía, pues es el sacramento que nos da la vida y es el sacramento que nos asegura que nosotros permanecemos en Cristo y Cristo permanece en nosotros. Les invito a que lean detenidamente, muy tranquilamente, el capítulo 6 de San Juan. Yo soy el pan, dice él, yo soy el pan que da la vida. El Señor, recordemos también que en otro momento Él hace otras expresiones, como dice, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. En otra expresión dice, yo soy la puerta, quien entra en mí pues alcanza la salvación. Pero el Señor solamente dice eso, pero no hace énfasis. El Señor no va a buscar una puerta y se la lleva y le dice, miren, esta puerta soy yo. No va a buscar un racimo de la vid y dice, miren, aquí estoy yo, esta vid soy yo. No, pero con el pan y el vino sí lo recalca, él sí insiste en eso. Él consagra el pan y el vino y le dice, esto es mi cuerpo, es real, esto es, yo soy. Cómanlo, bébanlo y tendrán vida. Yo soy el pan de la vida, dice el Señor. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Aquí es donde nosotros tenemos que creer verdaderamente en esto. Nosotros con gran fe y con un gran corazón dispuesto, nosotros tenemos que creer que verdaderamente Cristo está ahí. Y no seamos como esos discípulos duros, ahí mismo, en ese mismo evangelio, capítulo 6, verso 66, qué casualidad, ¿no? El verso 66, dice que muchos discípulos dijeron que qué dura esa palabra, que ellos no podrían creer cómo iban a comer la carne del Hijo del Hombre, cómo iban a comer la carne de Jesús o cómo iban a beber su sangre. Ellos no podían creer eso. Sucede hoy en día, muchos no creemos, por eso es importante que nos preparemos. Pero el Señor no les dice, no, esperen, no se vayan, que esto lo dije así solo por decir, esto es solo un ejemplo. O el Señor no dijo, no, esperen muchachos, esto no es algo simbólico, no. El Señor no se retractó de las palabras que dijo, más bien le dijo a sus apóstoles, les preguntó, ¿y ustedes también se quieren ir? Bueno, si se quieren ir, váyanse también como ellos, pero yo no me voy a retractar de mis palabras. Este pan es mi carne y este cáliz es mi sangre. Como dice él, tienen que comerme, tienen que beber mi sangre. ¿Y qué responden los apóstoles? ¿Qué responde Pedro? ¿Qué respondemos nosotros como Iglesia Católica? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Si tú nos estás diciendo que tu carne me da vida y que tu sangre me da vida, bueno, tú tienes palabras de vida y yo me quedo aquí porque tengo que irme. Así lo creemos los cristianos católicos, lo creemos por fe, lo creemos verdaderamente. Por eso nosotros, hermanos, creemos que verdaderamente Cristo está presente con nosotros. Cristo está en su cuerpo y en su sangre para darnos ese alimento. Por eso nosotros como
católicos, sépanlo también aquellos que comienzan a creer, aquellos que van descubriendo este mundo, para que no sean presa también del engaño, no sean presa de estos lobos y sean arrastrados por cualquier viento de doctrina, por estos lobos que son expertos en el arte del engaño, dice la palabra del Señor. Para aquellos hermanos que también desean volver al redil del Señor, recuerden lo que dice el Señor: tengo otras ovejas que son de este redil. Nosotros como católicos tenemos que preocuparnos por evangelizar a esas ovejas para que vuelvan al redil, para que vuelvan a la iglesia, a la única iglesia fundada por Cristo, que es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo, el único cuerpo. Y dice San Pablo que tenemos que permanecer en una misma fe. Entonces nosotros como católicos tenemos el deber de evangelizar a aquellos que vienen detrás de nosotros, las nuevas generaciones, transmitirles el evangelio, y también a aquellos que ignorantemente, que inocentemente han sido presa del engaño. Es nuestro deber evangelizarlos. Por eso es importante que nos formemos, por eso es importante que escuchemos todas estas cosas, que las meditemos con versos, con textos bíblicos según las escrituras, que lo comprobemos, que le enseñemos a los demás todas estas cosas. Por eso nosotros como católicos también adoramos a Cristo Eucaristía, lo adoramos en el santísimo sacramento del altar, porque la Eucaristía es un sacramento de salvación. Nosotros adoramos a Cristo en el santísimo sacramento del altar. Nosotros sabemos entonces que ahí verdaderamente está Cristo. Ya es un pan que fue consagrado y que fue transformado en el cuerpo y la sangre del Señor, y que ahí permanece, que ahí está verdaderamente el Señor. Yo les invito, hermanos, hay muchos textos, ojo, ahorita solo estoy haciendo un breve resumen de toda esta analogía de que por qué Cristo, si Cristo está o si Cristo va a venir hasta una segunda vez. Entonces estoy haciendo una breve analogía, pero hay muchos textos donde nos habla explícitamente sobre la Santa Eucaristía, para conocer más de por qué nosotros creemos que es el cuerpo y la sangre del Señor. Pero lo más importante es que nosotros sepamos que Él mismo afirma que el que come su carne, el que bebe su sangre, permanece en Él y Él permanece en nosotros. Entonces Cristo, aparte de venir en cuerpo glorioso, Él está también con nosotros. Él permanece en nosotros cuando comemos su cuerpo y su sangre, su carne y su sangre, y eso nos da la vida. Hay muchos textos, muchos más, de repente sería interesante tocarlos en otra ocasión. Tenemos también el testimonio de la iglesia primitiva, que es la iglesia subsiguiente a los apóstoles. Los apóstoles son los que transmiten el evangelio, todas estas enseñanzas de Cristo. Los apóstoles la transmiten. Por ejemplo, sabemos que San Pablo le expresa también a los corintios esta doctrina del cuerpo y sangre del Señor, de la carne y de la sangre del Señor, se las expresa a ellos. Y después toda esta doctrina sigue siendo transmitida por los sucesores de los apóstoles, que es lo que conocemos la iglesia primitiva. Hoy no vamos a ahondar mucho en el tema, pero por cuestión de tiempo y por cuestión de que los padres, la patrística, estoy todavía en el proceso del estudio, pero sí me muestra que hay suficiente luz para conocer también este asunto, para conocer esta doctrina, para saber
para saber que los católicos, lo que estamos creyendo ahora es lo que se enseñaba por los apóstoles y subsiguiente a los apóstoles a todo lo largo de los siglos. Por eso, hermanos, es importante que nos formemos, por eso es importante que profundicemos en nuestra fe. Yo les invito pues para que meditemos todas estas cosas, para que seamos honestos, para que seamos sinceros con Dios. Si amamos la verdad, por favor, busquémosla, profundicemos en el estudio. No nos neguemos, porque podríamos estar haciendo una lucha contra Dios y podríamos estar perdiendo la oportunidad de la salvación. Hay muchos otros temas. Por favor, les pido que si tienen sus dudas me las puedan preguntar en comentarios o ya sea en privado. Pero la cuestión es que todos nosotros pues nos formemos y comprendamos que Cristo nos ofrece la salvación a través de su iglesia. Nos ofrece la salvación. La iglesia es la encargada de custodiar esta enseñanza de Cristo. Recuerden lo que dice San Pablo también, que la iglesia es pilar y fundamento de la verdad, o columna y base de la verdad, según otras versiones, pero la iglesia sostiene esta enseñanza y la iglesia la va transmitiendo. Por eso, hermanos, es importante permanecer unidos a esta iglesia, que es el único cuerpo de Cristo, y por lo tanto permaneciendo todos en un mismo espíritu, en una misma fe, en un solo Señor. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Si se quedaron hasta el final, les agradezco mucho y les pido que lo compartan a sus personas más cercanas, a sus conocidos, y por qué no también evangelicemos a aquellas ovejas que están fuera del redil, que están fuera de la iglesia del Señor, que están fuera del cuerpo, que no están unidas al cuerpo del Señor. Que Dios te bendiga y que nuestra Santísima Virgen María siempre interceda por nosotros. Nos vamos a despedir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.